gente, tú que tal aquí, Figman, deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Isaac y a Beca. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlotre con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 411. Balrog. Un rugido atronador estalló desde la torre coronada por el ojo de Sauron. Al mismo tiempo, muy al oeste, el sitiado Sauron lo vio. El anillo estaba cayendo. El anillo 1 se deslizó fuera de la mano de Frodo, descendiendo hacia el abismo fundido que había debajo. El terror y la incredulidad llenaban cada mirada ardiente fija en ella. No. Mientras caía por el aire, el anillo desató su voluntad sin restricciones. Su atractivo espiritual alcanzó su punto álgido, una lucha final y desesperada nacida de la pura falta de voluntad. Frodo y Sam observaban en silencio, con el corazón latiendo con fuerza, rezando para que las llamas apocalípticas y la lava finalmente lo consumieran. Pero entonces, una sombra negra irrumpió detrás de ellos. Saltó más allá de Frodo y Sam, cayendo con una velocidad aterradora, y atrapó el anillo en el aire. Mi tesoro, y la criatura apretaba el anillo contra su pecho, su rostro torcido en un éxtasis maníaco, ignorando por completo el hecho de que caía directamente al abismo. Se negaba a soltarla, incluso cuando la muerte acechaba abajo. Frodo y Sam se quedaron paralizados de asombro. Nunca esperaron esto. No esperaban que Gollum hubiera escapado tan rápido del hechizo de petrificación de Aragorn, ni que pudiera seguirles la pista a través de montañas llenas de criaturas oscuras, hasta la propia grieta. Por un momento, pareció posible que Gollum y el anillo perecieran juntos. Frodo y Sam solo pudieron suspirar para sus adentros, preparándose para el final. Entonces, un pilar de llamas estalló de la lava abajo. Engulló a Gollum. Incapaz de soportar el calor insoportable, Gollum finalmente se soltó. En un instante, su cuerpo se redujo a restos carbonizados y ennegrecidos, luego se hizo añicos, dejando solo el anillo, aún intacto, suspendido entre las llamas. El fuego no lo derritió. En cambio, el anillo ardía intensamente, sus inscripciones resplandeciendo con una luz cegadora. Un segundo después, la lava se desplazó violentamente. Una figura enorme se abrió paso a rasguños para salir. Cuernos curvados desde su cabeza. Todo su cuerpo estaba envuelto en fuego rugiente. Las llamas formaban un látigo viviente, chasqueando y enroscándose en el aire. Un Balrog. Este Balrog había dormido profundamente en el volcán de la perdición, mucho más poderoso que el que una vez habitó en las profundidades de Moria. El látigo de fuego se enrolló alrededor del anillo y se retrayó, colocándolo ordenadamente en la enorme palma del demonio. Al ver esto, Frodo y Sam se vieron aterrorizados. Más allá del miedo, Frodo sintió una abrumadora sensación de derrota. Habían estado tan cerca. Justo cuando el anillo estaba a punto de ser destruido, el destino se volvió en su contra en el último momento. Frodo avanzó tambaleándose instintivamente, pero Sam se aferró a él desesperadamente, arrastrándole hacia atrás. «Esto, no podemos afrontarlo», gritó Sam. La presión que irradiaba el Balrog, combinada con el calor abrasador, era absolutamente insoportable. Muy al oeste de las montañas nubladas, el sitiado Sauron echó la cabeza hacia atrás y se rió. Ja 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 ja. Su risa resonaba con triunfo y el alivio de haber escapado por poco de la aniquilación. «Has fallado», Sauron se burló de Gandalf, Elrond y los demás. «Incluso si trajiste el anillo al volcán de la perdición, ¿de qué sirvió? No sabías que había un Balrog durmiendo dentro. Y ahora, el anillo está de nuevo en mis manos. Este Balrog no había habitado originalmente en el volcán.
Décadas antes, después de que Sauron sacrificara innumerables vidas y almas a Morgoth, recuperó su forma física y gran parte de su fuerza. Guiado por la voluntad persistente de Morgoth, Sauron se apoderó del lugar de descanso de uno de los antiguos lugartenientes de Morgoth, un Balrog superviviente, y lo trasladó aquí. Tras la derrota de Morgoth, casi todos los Balrogs fueron destruidos. Solo unos pocos escaparon, escondiéndose profundamente bajo tierra. El Balrog de Moria había sido despertado por la implacable extracción de Mithril por parte de los enanos, trayendo la ruina a Khazad-dûm. Sin embargo, este Balrog había sido colocado deliberadamente dentro del volcán de la perdición. No era el sirviente de Sauron. No obedecía sus órdenes. Sauron simplemente dependía de él para proteger el volcán, mientras el Balrog utilizaba el fuego primordial del núcleo del mundo para restaurar lentamente su propio poder. Al oír la risa triunfante de Sauron, Silas, junto con Gandalf y Elrond, se volvieron serios. Sin dudarlo, Silas les ordenó que sujetaran a Sauron a toda costa. Pero Sauron ya había actuado. Al percibir la marca que había puesto en Frodo, se transformó en un fénix ardiente y desapareció en fuego. Un segundo después, el fénix reapareció sobre la grieta. Silas. La esperanza cruzó los rostros de Frodo y Sam. Silas no tenía tiempo para palabras. Con un poderoso batir de alas, 2 plumas de fénix descendieron, aterrizando precisamente ante ellos. En el instante siguiente, Silas se lanzó directamente hacia abajo, lanzándose sobre el Balrog. Cuando Frodo y Sam agarraron las plumas, el espacio se retorció a su alrededor y fueron teletransportados al instante. Abajo, el Balrog rugió, notando la llegada del fénix. Atacó con su látigo llameante, dirigiéndose hacia Silas. En forma de fénix, Silas giró por el aire, esquivando por poco el ataque, y desató fuego de fénix abrasador en respuesta. Llamas doradas cayeron sobre el cuerpo del Balrog. El fuego sagrado chocó con la llama demoníaca. El Balrog aulló de dolor. Sin embargo, este era el volcán de la perdición. El poder demoníaco oscuro desbordaba aquí, recargado sin cesar por el fuego primordial del núcleo del mundo. Ese inmenso poder brotó, aplastando contra las llamas fénix de Silas, erosionando su fuerza, devorando su fuerza vital y obligándole a debilitarse con cada segundo que pasaba. El fuego fénix que ardía en el cuerpo del Balrog fue consumido rápidamente. Lo sentía claramente. La oscuridad que lo rodeaba erosionaba implacablemente su fuego fénix. Su fuerza vital se estaba agotando, segundo a segundo. La situación era grave. Si no decidía la batalla rápidamente, la muerte era inevitable. Silas fijó la mirada en el anillo dorado que el Balrog apretaba. Tomó una decisión decisiva. En un instante, deshizo su forma de fénix y volvió a su cuerpo humano, lanzándose directamente hacia el Balrog. En el momento en que terminó su transformación, la protección de la llama del fénix desapareció. Ahora, Silas estaba directamente expuesto al aterrador calor del Balrog. Uno a uno, los artefactos defensivos que cubría su cuerpo se rompían bajo la temperatura abrumadora, desmoronándose en cenizas. Las llamas le quemaban la carne sin piedad, y Silas sentía como si lo quemaran vivo. Apretando los dientes por el dolor, vertió hasta el último resto de su poder en el anillo de la tierra. Estalló una luz dorada. Una enorme cúpula de energía radiante se condensó en el aire, cayendo sobre el Balrog y sellándolo dentro. Al mismo tiempo, Silas activó un sello gravitatorio, cuya fuerza cayó hacia abajo como un peso de 1000 toneladas, empujando violentamente al Balrog hacia la lava derretida debajo. El poder de este Balrog era apenas inferior al de Sauron. Peor aún, estaban luchando dentro del propio volcán de la perdición, el verdadero campo de batalla del Balrog. Silas sabía que no tenía ninguna esperanza de matarlo de inmediato. El único camino hacia la victoria era simple y absoluto. Forzar al Balrog a la lava. Una vez que el anillo único se escapara de su agarre y cayera en las llamas, finalmente sería destruido. Y con ello, Sauron. Pero el Balrog vio a través de la intención de Silas de inmediato. De pie sobre la lava, rugió y se conectó completamente al volcán de la perdición. Vastas corrientes de fuego surgieron, inundando su cuerpo. En cuestión de momentos, el Balrog se expandió hasta convertirse en un gigante colosal de llamas, preparándose contra la presión aplastante de la cúpula dorada. Aunque Silas seguía empuñando el poder del anillo de la tierra, este era un reino de oscuridad y fuego. Aquí, el anillo de la tierra no podía comunicarse verdaderamente con la tierra. Silas solo podía confiar en su propia magia menguante para mantener el sello. Su poder aquí era como hierba sin raíces, cortada de toda nutrición. La energía oscura carcomía sin descanso su fuerza vital.
A medida que la lucha se prolongaba, Silas se debilitaba con cada respiración, mientras el Balrog tomaba la delantera poco a poco. Las llamas se agruparon en el agarre del demonio, formando una enorme espada de fuego que golpeó una y otra vez la cúpula dorada. Crack crack, la barrera temblaba. Silas, Sauron se ha liberado de las ataduras y se dirige hacia el anillo. La voz preocupada de Galadriel resonaba en la mente de Silas. Su corazón se encogió al instante. Si Sauron regresaba al anillo, cada sacrificio y cada plan quedarían sin sentido. En este momento crítico, la retirada ya no era una opción. Silas miró hacia abajo al Balrog aún atrapado en una resistencia desesperada bajo él, y luego, en su mente, a la sombra que se acercaba de Sauron. Inspiró hondo. Sus ojos se endurecieron con determinación. Ya no intentó suprimir al Balrog. En cambio, Silas abandonó toda contención. Lo desató todo. Cada gota restante de magia en su cuerpo se expandió mientras la vertió violentamente en el anillo de la tierra. Lee hasta 20 capítulos antes @kexmilling818p @reon comentario 7 comentario. Votar 2 restantes capítulo 412. Destruyendo el anillo, una luz interminable estalló cuando un rayo colosal salió disparado directamente de la boca del volcán, atravesando las nubes oscuras y bañando la maldita y apocalíptica montaña con un resplandor dorado sagrado. Al instante, todas las criaturas oscuras del volcán de la perdición sintieron que el suelo bajo sus pies empezaba a temblar. El temblor se intensificó, violento, implacable. Las ágiles sombras, los lobos y los cocodrilos gigantes fueron los primeros en entrar en pánico, huyendo frenéticamente montaña abajo. En los cielos, murciélagos enormes y viles cuervos se dispersaban aterrorizados, abandonando el volcán sin mirar dos veces. Solo los orcos lentos dudaron, aturdidos un instante antes de que el terror los dominara. ¿Está el volcán a punto de entrar en erupción? Nadie respondió. Cada criatura en esa maldita montaña percibió que algo indescriptiblemente terrible despertaba en lo profundo del volcán de la perdición. Y así huyeron, desesperados, sin pensar, sabiendo que incluso un momento de demora significaría la muerte. En el corazón del volcán, Silas derramó todo lo que tenía. Forzó al anillo de la tierra a resonar con toda la montaña, arrebatando el poder de la propia tierra y llevando al volcán a una violenta convulsión. Mientras la montaña temblaba, enormes losas de roca se soltaron y cayeron en el cráter. El volcán, que antes acumulaba presión en silencio, se transformó repentinamente. Se desató. Como si un dios dormido de la destrucción hubiera abierto los ojos. Al percibir un peligro inminente, el Balrog soltó un rugido furioso e inquieto e intentó salir del cráter. Pero Silas bloqueó su paso. ¿Intentando huir?, dijo Silas con voz ronca. Entonces moriremos juntos, aquí y ahora. Su rostro estaba pálido como la muerte, su cuerpo apenas se mantenía unido. Sus túnicas estaban destrozadas, su piel quemada y desgarrada por incontables quemaduras y heridas. Sin embargo, no sentía dolor. Llevó el anillo de la tierra más allá de su límite absoluto, desatando todo su poder sin dudarlo. Auge. Con un estruendo atronador, el cráter ya no pudo soportar la tensión. Se derrumbó. La ladera de la montaña cedió, cargando con una fuerza abrumadora mientras se estrellaba hacia adentro, enterrando el corazón del volcán bajo piedras que colapsaban. El Balrog, sumido en el caos y el pánico, buscó desesperadamente una salida, pero no encontró ninguna. Una enorme losa de roca cayó sobre él. Al mismo tiempo, la fuerza de Silas finalmente falló. Incapaz de mantener su magia más tiempo, cayó desde las alturas que se derrumban. Pero en el último momento, reuniendo hasta el último fragmento de voluntad, Silas se lanzó hacia abajo, ignorando las llamas abrasadoras del Balrog. Una espada de fuego ardiente se formó en su mano, y la clavó con todas sus fuerzas restantes directamente en el pecho del Balrog. Hombre y demonio cayeron juntos. Desaparecieron entre la lava fundida y las llamas rugientes del núcleo del mundo. Momentos después, la montaña que se derrumbaba le siguió, sellando completamente el respiradero volcánico bajo fuego y piedra. No. A lo lejos, Sauron gritaba aterrorizado, desesperado y absoluta falta de voluntad mientras corría de vuelta hacia Mordor. Primero, las llamas crepitantes dentro del ojo en la cima de su torre chisporrotearon violentamente, como si su fuente hubiera sido cortada. Tras parpadear unas cuantas veces finales, el ojo se apagó. Completamente extinguido. En todo el mundo, los espíritus ligados al Señor Tenebroso aullaron en desafío involuntario antes de ser completamente aniquilados. Su esencia colapsó, su poder se disipó y volvieron a ser simples anillos ordinarios y sin poder.
Dentro de la vasta extensión interior que antes estuvo unida al anillo, el último espíritu oscuro se retorció violentamente y luego explotó. La onda de choque catastrófica arrasó todo ese reino, arrasando torres y fortalezas por igual. Las antiguas nubes de tormenta que habían cubierto Mordor durante 1000 años fueron desgarradas por el viento. Por primera vez en una era, la luz de las estrellas y la luz de la luna cayeron sobre la tierra de Mordor. Entonces, tras una breve y antinatural calma, el volcán de la perdición abrió la tierra misma. Estalló. Las llamas se elevaron al cielo antes de volver a llover como meteoritos. La lava retumbó por la tierra, aplastando orcos, trolls y a todos los que no lograron escapar a tiempo. La marea carmesí se extendió como un dragón desencadenado tras milenios, engullendo las llanuras desoladas del valle de abajo. Dondequiera que pasaba, tanto la piedra como la vegetación se reducían a cenizas. Cualquier criatura atrapada en su camino era devorada sin piedad. Bajo la montaña, Aragorn, Legolas y Gimli, aún enfrascados en batalla con las criaturas oscuras restantes, sintieron cómo la presencia opresiva desaparecía de repente. Lo supieron de inmediato. El plan había tenido éxito. La alegría estalló en sus rostros. Al ver la erupción apocalíptica y el torrente de lava cayendo montaña abajo como estrellas fugaces, no perdieron tiempo. Aragorn activó el traslador y los tres se retiraron inmediatamente. La llave se abría hacia los jardines del castillo de Hogwarts. En cuanto salieron, vieron a Frodo y Sam, ya de regreso, teletransportados por la pluma del Fénix. Cerca estaban la doctora Moores, Mary y Daphne, que habían estado esperando ansiosas. La mirada de Aragorn se fijó en Frodo. «Frodo, ¿lanzaste el anillo al volcán?» Frodo negó con la cabeza. «Lo tiramos al suelo, pero nunca esperábamos que un Balrog estuviera escondido dentro del volcán. Se apoderó del anillo. Por suerte, Silas llegó a tiempo y nos teletransportó, luego se quedó atrás para luchar solo contra el Balrog». Frodo no sabía qué pasó después de eso. La preocupación llenó sus ojos mientras preguntaba, ¿tuvo éxito Silas? Si el anillo volvía a manos de Sauron, entonces todo estaría perdido. Aragorn, con una expresión llena de tranquila confianza, le tranquilizó. Debemos creer en Silas. Justo antes de salir de Mordor, vi cómo los espectros que habían estado luchando contra nosotros desaparecieron de repente. Al mismo tiempo, el volcán de la perdición entró en erupción. Eso solo podía significar que Silas tuvo éxito. De lo contrario, los espectros nunca habrían desaparecido tan completamente. ¿De verdad? El rostro de Frodo se iluminó de alegría. Eso es maravilloso. La esperanza se extendió instantáneamente por el grupo. Por primera vez desde el Monte del Destino, se atrevieron a creer que la pesadilla había terminado de verdad. Al mismo tiempo, Gandalf, Elrond, Galadriel y Glorfindel, habiendo escapado finalmente de la persecución de Sauron, se retiraron hacia el mundo mágico. Desde miles de kilómetros de distancia, Galadriel usó su poder espiritual para enviar una última advertencia a Silas, instándole a destruir el anillo antes de que Sauron pudiera liberarse. Luego, en un solo y inconfundible instante, todos lo sentían. Los tres anillos elfos que llevaban perdieron de repente todo poder. Por un instante, el shock los paralizó en su sitio. Entonces la alegría inundó sus corazones. Los anillos élficos habían sido forjados usando conocimientos que una vez enseñó el propio Sauron. Su poder estaba inextricablemente ligado al anillo único. Solo cuando el anillo fuera realmente destruido su fuerza se desvanecería. Ahora que los anillos élficos habían entrado en reposo, solo quedaba una explicación. El anillo había sido destruido. Y con ello, el propio Sauron había sido aniquilado. El mayor enemigo de la Tierra Media finalmente se había ido. Llenos de alivio y esperanza, todos se apresuraron a regresar al castillo de Hogwarts, esperando ansiosos el regreso de Silas. Pero pasó un día. Luego otro. Y aún así, no había rastro de él. Galadriel y los demás intentaron contactar con Silas por telepatía, pero no recibieron respuesta. La inquietud se fue colando poco a poco en sus corazones. Incapaz de permanecer inactiva más tiempo, Arwen confió a sus hijos al cuidado de Galadriel. Montó a Thunderbird y voló junto a Gandalf hacia la tierra de los muertos, buscando rastros de su marido. Su alma estaba unida a la de él. Aunque no conocía su estado, estaba segura de una cosa: no estaba muerto. Día tras día, Arwen buscaba en el volcán humeante. Un día. 2 días. 3 días. Sin embargo, no pudo encontrar ni el más mínimo rastro de él. Aún así, se negó a rendirse. En su corazón, creía que Silas estaba cerca, esperando.
Gandalf también se unió a la búsqueda, llamando a los clanes Águila para que rastrearan cielos y tierras en busca de cualquier señal de él. Mientras tanto, Elrond y Glorfindel lideraron las fuerzas aliadas para limpiar el mundo del mal que quedaba. Los ejércitos del Valle Muerto, Lórien, el Reino del Bosque, los reinos humanos de Gondor y Rohan, la Montaña Solitaria, Moria, los enanos de Hierro y de las Colinas, e incluso los aurores de Hogwarts se unieron en una campaña final y de gran alcance. Las fortalezas de Mordor fueron vulneradas. Los restos de la oscuridad fueron aplastados. Orcos, trolls, hombres bestia, licántropos y humanos corrompidos fueron completamente aniquilados. Tras la cesación de la erupción, el volcán de la perdición fue quedando en silencio poco a poco. La lava se enfrió, endureciéndose en vastos campos de piedra ennegrecida. Todos podían sentirlo. El volcán estaba muriendo. Quizá en cientos o miles de años volvería a quedar dormida una vez más. Con la montaña finalmente en silencio, Gandalf y los demás pudieron acercarse al cráter. Usando sus poderes combinados, confirmaron algo asombroso. Sila seguía dentro del volcán. Y su vida no estaba en peligro. Sin embargo, al mismo tiempo, su presencia se desvanecía lentamente, como una llama que arde débil, ni extinguida ni completamente viva. No podían entenderlo. Luego, al séptimo día, el volcán, que hasta entonces había permanecido tranquilo, volvió a agitarse de repente. Lee hasta 20 más capítulos por delante @kexmilling818p @reon comentario 5 comentario. Votar 2 restantes capítulo 413. Límite. La repentina perturbación llamó inmediatamente la atención de Gandalf, Arwen y los demás. Incluso Aragorn y su ejército, aún despejando los últimos restos de fuerzas oscuras, reaccionaron de inmediato. En el momento en que aparecieron señales de que el Monte del Destino volvía a activarse, Aragorn ordenó inmediatamente a sus tropas retirarse de la zona de erupción. ¿Qué está pasando?, preguntó Boromir ansioso mientras lideraba las fuerzas gondorianas en la limpieza final de Mordor. ¿No debería haberse calmado el Monte del Destino tras la caída de Sauron? ¿Por qué vuelve a erupcionar tan pronto? ¿Podría ser que Sauron no está realmente muerto? No te preocupes, dijo Gandalf, negando con la cabeza. Su mirada estaba fija en el cráter lejano, que ahora volvía a moverse. No creo que esto tenga nada que ver con Sauron, Boromir. Tengo la sensación de, esto no es mala señal. Después de buscar a Silas tanto tiempo sin éxito, y sabiendo que había desaparecido dentro del Monte del Destino, Gandalf sintió una premonición tenue pero persistente. La renovada actividad del volcán podría estar relacionada con Silas. Y ese pensamiento le llenó de una esperanza silenciosa. El cráter del Monte del Destino hervía violentamente. La lava se elevó y las llamas se elevaron hacia el cielo, obligando incluso a los ejércitos aliados a retirarse más lejos de la montaña. Solo un pequeño grupo permaneció lo suficientemente cerca para presenciar lo que siguió. Aragorn, Boromir, Legolas, Gimli, Arwen, Elrohir, Elladan y otros, algunos montando escobas, otros montados en águilas, grifos, flotaban a distancia junto a Gandalf, Elrond y varios profesores del castillo de Hogwarts. Observaron en tenso silencio. El Monte del Destino se volvió cada vez más violento. Su cima temblaba sin cesar, y ríos de lava saltaban hacia el cielo como dragones carmesí, como si la montaña reuniera toda su fuerza restante para una erupción final. Justo cuando todos se preparaban, un grito fuerte, claro y melodioso resonó desde lo más profundo del volcán. Un enorme fénix surgió del cráter, con las alas extendidas mientras se elevaba hacia el cielo, fragmentos de roca volcánica cayendo de su cuerpo en llamas. El fénix era colosal, de 7 u 8 metros de altura, con una envergadura de 20 a 30 metros, casi indistinguible en tamaño de un pájaro trueno o un águila gigante. Sus plumas eran magníficas más allá de las palabras. Bañado en una luz dorada roja y envuelto en un resplandor brillante de 5 colores, el fénix divino ardía con llamas doradas sagradas. Brillaba como el propio sol, un verdadero pájaro solar renacido del fuego. Su canto resonó por todo Mordor. Melodioso pero poderoso, transmitía coraje, esperanza y una fuerza reconfortante. Cada alma de corazón puro que lo escuchaba se sentía renovada, el miedo derritiéndose, reemplazado por determinación y esperanza. Sin embargo, quienes estaban cargados de malicia y oscuridad fueron golpeados por un terror repentino. Las criaturas oscuras huyeron en pánico. Incluso la gran bestia Shelob, acechando en lo profundo de las sombrías cordilleras de Mordor, se asustó y se escondió, refugiándose en las partes más profundas de su cueva.
La aparición del Fénix pareció consumir los últimos restos de la furia del Monte del Destino. La erupción cesó. Se extinguió un incendio subterráneo. La lava abrasadora se enfrió rápidamente, endureciéndose ante los ojos de quienes observaban. La temperatura de toda la montaña descendió a un ritmo visible a simple vista. Quizá solo era cuestión de tiempo. En pocos años, el mayor volcán de las llanuras centrales quedaría completamente inactivo. Muy arriba, el Fénix giraba en círculos por el cielo oscurecido, irradiando un aura vasta y divina. Llamas y luz seguían su estela, purificando continuamente la corrupción persistente de Mordor. Dondequiera que pasaba, humo y ceniza se dispersaban, revelando un cielo infinito lleno de estrellas. En tierra árida, incontables árboles brotaron como por milagro, creciendo altos y fuertes. Ríos contaminados despejados, restaurados a una pureza prístina. La visión dejó a todos los que la presenciaron paralizados de asombro, con los ojos abiertos de par en par, la boca abierta, el corazón sacudido por la incredulidad. Solo Gandalf miraba hacia arriba con una expresión llena de alegría y bendición. Silas, murmuró. Arwen observó al Fénix girar y bailar por el cielo, con lágrimas asomando en sus ojos. La alegría y la emoción le invadieron el corazón. Montada en el Thunderbird, Torondor lo impulsó hacia adelante, volando directamente hacia la figura radiante. Al oír la voz de Arwen, el gran Fénix se giró y voló hacia ella. A medida que se acercaba, su inmensa forma empezó a encogerse. En el aire, la luz se plegó hacia adentro, las llamas se atenuaron y el Fénix volvió a su forma humana. Silas flotaba en el cielo. Con una sonrisa suave y hermosa, Silas abrió los brazos y abrazó a su esposa, Arwen. Arwen, he vuelto. En ese momento, Silas era completamente diferente a antes. Un aura tenue le rodeaba, sagrada, pura e inmensamente poderosa. Cada movimiento sutil resonaba con el mundo natural que le rodeaba, como si la magia misma respondiera instintivamente a su presencia. No dependía de ningún poder visible. Simplemente dio un paso adelante, caminó tranquilamente por el aire y aterrizó sobre el lomo del pájaro trueno, atrayendo suavemente a Arwen a sus brazos. «Te he hecho preocupar», dijo suavemente. Arwen negó con la cabeza. Comprendiéndole completamente, no le preguntó qué había soportado durante aquellos días. En cambio, lo estudió detenidamente, con los ojos llenos de cariño, confirmando que realmente estaba ileso. «Basta con que hayas vuelto», dijo en voz baja. «El Set y el Rock te echaron muchísimo de menos». Al oír los nombres de sus hijos, una cálida luz parpadeó en los ojos de Silas. «Yo también los echo de menos», respondió. «Vamos a casa, ahora mismo». Su mirada recorrió brevemente las incontables criaturas oscuras que aún estaban dispersas por la tierra abajo. Con Sauron derrotado, ya no había necesidad de intervenir. Después de que Silas y Arwen terminaron su tranquila reunión, una risa familiar sonó cerca. Cabalgando hacia adelante en su bastón, Gandalf se acercó. Estudió a Silas con atención, su expresión llena de asombro, admiración y alegría genuina. «Enhorabuena, Silas», dijo Gandalf con calidez. «Nunca esperé que dieras este paso tan rápido, que alcanzaras un reino de poder comparable al de los seres más grandes. Esto es un logro sin igual». «Gracias, Gandalf», respondió Silas con modestia. «Simplemente, afortunado». Pero en realidad, su corazón rebosaba de alegría. Los elogios de Gandalf no estaban exagerados. Desde el albor de elfos y hombres hasta la era actual, a lo largo de incontables milenios, solo unos pocos habían logrado romper las cadenas del alma, trascendiendo la mortalidad y logrando la verdadera sublimación. Una de esas figuras era Elendil, el padre semielfo de Elrond. Durante la Primera Edad, Elendil cruzó el gran mar hacia Valinor, suplicando ayuda a los Valar contra Morgoth. Su viaje condujo directamente a la Guerra de la Ira. En esa guerra final, Elendil mató a Ancalagón, el más grande de todos los dragones. Cuando Ancalagón cayó, su vasto cuerpo destrozó las cumbres de Thangorodrim, aplastando la fortaleza de Morgoth en Angband y asegurando la victoria para el oeste. Tras la guerra, Elendil llevó el Silmaril sobre la frente y navegó por los cielos en la sagrada embarcación Vingilot, convirtiéndose en la estrella de la esperanza, la estrella de Elendil. El otro era Glorfindel, señor de la flor dorada de Gondolin. Tras la caída de Gondolin, Glorfindel luchó solo contra un Balrog en el paso de la montaña. Pereció junto con el demonio, sacrificándose para que otros pudieran escapar. Debido al valor de su sacrificio, Glorfindel recibió la reencarnación de los Valar, regresando a la Tierra Media con un poder muy mejorado, siendo uno de los pocos que permitió tal destino.
Estos dos habían roto los límites de sus almas y alcanzado un estado trascendente más allá de los elfos comunes. Y ahora, Silas había conseguido lo mismo. Pero a diferencia de ellos, lo había hecho en solo unas pocas décadas. Incluso para Elendil y Glorfindel, ambos de sangre élfica, su ascenso había requerido largas edades de refinamiento y transformación. Tal rápido avance dejó incluso a Gandalf lleno de admiración. Después de todo, ni Elrond ni Galadriel habían cruzado jamás ese umbral final. Galadriel, considerada ampliamente la elfa más poderosa que quedaba en la Tierra Media, estaba más cerca de ese reino que cualquier otro, pero nunca había dado ese último paso. Y ahora, en ese momento, Silas se erguía como el ser más poderoso de la Tierra Media. Echa un vistazo a mi nueva traducción. HP. Un Regulus diferente. Es una lectura realmente buena. Reflexiones de los creadores Emoticon 29 hacer un checkout comentario 7 comentario. Votar 2 restantes capítulo 414. Avances como todos pertenecían al mismo nivel de existencia, Gandalf, Radagast, los dos magos azules y Saruman estaban sujetos a fuertes restricciones. Sus almas estaban atadas dentro de cuerpos mortales, sellando su verdadero poder. Bajo estas limitaciones, su fuerza ni siquiera era comparable a la de un elfo de alto rango. Incluso Glorfindel, que poseía poderes del mismo orden, seguía siendo restringido. Aunque sus limitaciones eran mucho más leves que las impuestas a Gandalf y los demás Istari, tampoco pudo desatar plenamente su verdadera fuerza. Solo que el recién ascendido Silas era diferente. No tenía ninguna restricción. Se podría decir sin exagerar que ahora era el ser más fuerte de la Tierra Media. Si Sauron siguiera vivo, solo Silas habría sido más que suficiente para enfrentarse a él. Hemos esperado fuera muchos días ya, dijo Silas con calma. Ya no tenemos que encargarnos de los asuntos aquí. Podemos dejar el resto a Aragorn y sus hombres. Deberíamos volver al castillo de Hogwarts. Mientras hablaba, Silas rodeó la cintura de Arwen con un brazo y sonrió levemente. Gandalf, añadió, ¿te gustaría venir con nosotros? Gandalf miró hacia abajo a las fuerzas aliadas y a los restos dispersos de magia oscura persistente. Por primera vez en incontables años, su expresión mostraba un alivio inconfundible, como si finalmente se hubiera levantado una carga aplastante. Sonrió y asintió. De verdad que no queda nada que podamos hacer aquí, dijo Gandalf con una risa. Y yo también debo volver rápido. Si no lo hago, esos alumnos míos nunca aprenderán a montar bien en escoba. Entonces vámonos, respondió Silas. La luz que le rodeaba se intensificó, envolviendo a Arwen, Gandalf y al pájaro del trueno bajo sus pies. En el siguiente instante, desaparecieron. Cuando reaparecieron, ya estaban dentro de los terrenos del castillo de Hogwarts. Esta teletransportación no se parecía en nada a la aparición, un traslador o el viaje del Fénix. No había sensación de movimiento, solo un breve destello de luz, y estaban en otro lugar completamente distinto. Solo Gandalf percibió vagamente una fugaz distorsión del espacio. Arwen y Torondor no sentían nada en absoluto. Para ellos, era como si sus ojos se hubieran cerrado un momento y luego se hubieran abierto de nuevo, solo para encontrarse de nuevo en Hogwarts. Arwen estaba profundamente conmocionada. En ese instante, comprendió mucho más claramente el poder actual de su marido. Su regreso fue notado inmediatamente en todo el castillo. El director ha vuelto. Lord Silas ha vuelto. La emoción y la alegría estallaron por todo Hogwarts. Silas era el corazón del colegio. Su prolongada ausencia había dejado a los profesores ansiosos y apagados. Arwen y Gandalf lo habían buscado incansablemente, e incluso el Ministerio de Magia había movilizado todos sus recursos. La única razón por la que el pánico no les había vencido era porque Smaug confirmó que su contrato mágico con Silas seguía existiendo, prueba de que Silas estaba vivo. Ese único hecho había evitado que tanto Hogwarts como el Ministerio cayeran en el caos. ¿Has visto eso?, susurró un estudiante emocionado. El director está brillando. Se siente diferente a antes. Ni siquiera pude mirarle a los ojos. Y parece más joven, no, más guapo. No ha cambiado, pero de alguna manera es más hermoso que un elfo. Los estudiantes murmuraban entre ellos con asombro. Sin embargo, los profesores sentían algo mucho más profundo. Todos eran veteranos de la magia, cada uno con décadas de experiencia, figuras que se situaban cerca de la cima de la jerarquía mágica de la Tierra Media, solo superados por Silas y Gandalf. Antes, el poder de Silas se sentía como un río comparado con un océano. Ahora, se sentía como estar ante un mar sin límites.
De él, percibieron una presencia insondable, casi abismal. Esto ya no era solo una diferencia de fuerza, sino una diferencia en la existencia misma, como si Silas estuviera en un plano completamente superior. La revelación nos dejó completamente conmocionados. Mi señor, has vuelto, dijo el vicedirector Edward, con la voz temblorosa. Eso es realmente maravilloso. La voz de Edward llevaba emoción y un leve ahogo de emoción. Ahora bien, Edward no solo era el asistente más leal de Silas. Fue respetado en todo Hogwarts como vicedirector, maestro de transformaciones y legendario edestrador. Aunque Silas le había ofrecido en su día el puesto formal de mayordomo, Edward había rechazado, prefiriendo centrarse en la enseñanza y la administración. Y sin embargo, entre el honor de vicedirector y el papel de mayordomo de Silas, Edward elegiría lo segundo sin dudarlo. Se preocupaba profundamente por Silas, Arwen y sus hijos. Hacia los gemelos en particular, Edward los trataba como a sus propios hijos, dispuesto a arriesgar su vida para protegerlos. Fuera de su propia familia, había pocas personas a las que apreciara más. El confidente más cercano y confiable de el Set y el Rot era su mayordomo, Edward. La expresión de Silas se suavizó. Extendió la mano y le dio una palmada en el hombro. Has trabajado duro estos últimos días, Edward. Silas sabía muy bien que Edward había estado cargando con una enorme carga, gestionando los asuntos diarios de Hogwarts mientras coordinaba con el Ministerio de Magia, mantenía el orden y se aseguraba de que nada saliera mal dentro del castillo. Al oír las palabras de Silas, Edward se enderezó un poco y negó con la cabeza. No fue un trabajo duro, mi señor, dijo con calma. Simplemente era mi deber. Silas asintió y no dijo nada más, ya decidido a recompensarle generosamente más tarde. Un sirviente leal como Edward nunca sería tratado injustamente. Tras despedir a los profesores a sus respectivas funciones, Silas, Arwen, Gandalf y Edward se dirigieron a la cámara privada de descanso en lo alto de Amonsley. Apenas habían dado un paso dentro cuando de repente se encendieron llamas verdes dentro de la chimenea. Una a una, las figuras emergieron del fuego de la Red Floo. El Set. El Rot. Galadriel. Y el Rond. Papá. El Set y el Rod gritaron al unísono, corriendo directamente hacia Silas y rodeando su cintura con fuerza. Te echamos mucho de menos. Al ver a sus hijos, Silas sintió como su corazón se derretía por completo. Se arrodilló, los abrazó y besó suavemente la frente de cada uno. Papá también te echó de menos. Después de que Silas desapareciera en el Monte del Destino y no regresara, Arwen confió a sus hijos a su abuela materna, Galadriel, mientras entregaba los asuntos de Hogwarts a Edward. Luego montó su Thunderbird y buscó incansablemente por todo el mundo mágico el paradero de Silas. Aunque Arwen y Galadriel nunca contaron a los niños lo que realmente había pasado, el Set y el Rot eran demasiado inteligentes para no percibir que algo iba mal. Sin querer cargar a su madre, permanecieron obedientes en Lorien, esperando en silencio a que ella trajera a su padre a casa. Ahora que ambos padres por fin habían regresado, los niños se aferraban con fuerza al cuello de Silas, como si temieran que pudiera desaparecer de nuevo al momento siguiente. Silas sintió claramente su ansiedad y, con ella, una profunda sensación de culpa. Les acarició suavemente la espalda, su voz cálida y firme mientras los consolaba. Ahora estoy aquí. No volveré a desaparecer. Todos los presentes sonrieron en silencio, eligiendo no interrumpir el momento íntimo. Tras calmarlos por fin, Silas los dejó en el suelo y se volvió hacia Galadriel y el Rond. Gracias por cuidar de mis hijos en estos últimos días, mi señora, dijo Silas sinceramente a Galadriel. Galadriel negó suavemente con la cabeza, su mano descansando ligeramente sobre las cabezas de las chicas, sus ojos llenos de cariño. Se portaron muy bien en Lorien, dijo suavemente. Pero siempre se preocuparon por ti. Debes consolarlos adecuadamente y asegurarte de que no queden sombras en sus corazones. Silas miró a sus dos hijas inteligentes y asintió gravemente. Entiendo. Con el asunto de los niños resuelto, la conversación volvió naturalmente a Silas. Al notar los cambios en él, tanto Galadriel como el Ron quedaron atónitos y luego genuinamente eufóricos. Silas había cruzado a un reino completamente nuevo de existencia en tan poco tiempo, algo que ninguno de los dos esperaba. El Ron, incapaz de ocultar su curiosidad, finalmente preguntó, Silas, ¿qué te pasó exactamente dentro del Monte del Destino? Desapareciste sin dejar la más mínima pista durante 7 días completos, continuó, con los ojos afilados de preocupación y asombro, y entonces, de repente, hubo un despertar de poder a tal escala. ¿Qué ocurrió allí abajo?
Lee hasta 20 capítulos antes @kex1818p @reon comentario 7 comentario. Votar 2 restantes capítulo 415. Citación. Todos los presentes sentían una profunda curiosidad por la extraordinaria experiencia de Silas en el Monte del Destino. Rodeado de Arwen y Galadriel, Silas se sentó en un sofá suave y cómodo. Tras un breve momento de reflexión, comenzó a relatar lo ocurrido. En ese momento, corrí directamente al Monte del Destino, dijo con calma. El anillo ya había caído en manos del Balrog. Era mucho más fuerte de lo que esperaba, no podía competir. Y Sauron estaba a punto de regresar y para evitar que el anillo volviera a caer en manos de Sauron, derrumbé el propio Monte del Destino, eligiendo caer en la lava junto con el Balrog. Al oír esto, el Set y el Rock soltaron un suave jadeo, sus rostros pálidos mientras se aferraban al brazo de Silas, con los corazones aún temblando. Aunque su marido había regresado sano y salvo, Arwen sintió un escalofrío recorrerla mientras escuchaba. Los demás se levantaron instintivamente, con expresiones graves. Silas le dedicó a Arwen una sonrisa suave y tranquilizadora antes de continuar. Tras caer en la lava, me transformé en mi forma de fénix para sobrevivir y seguir luchando contra el Balrog. Pero una vez que el anillo fue destruido en el incendio, se desencadenó la erupción más violenta que el Monte del Destino había visto jamás y la llama primordial del núcleo de la Tierra estalló, más caliente que cualquier fuego que hubiera encontrado jamás. Ni siquiera el Balrog pudo resistirlo. Yo tampoco podía escapar. Cuando mi cuerpo fue destruido, mi alma siguió el flujo de lava fundida, descendiendo directamente a las profundidades de la Tierra. Allí, vi algo inimaginablemente radiante, un tesoro, ardiendo de calor. Era la fuente misma de las llamas del núcleo de la Tierra, el origen del propio Monte del Destino. Mi alma se sentía atraída por él. Me quedé allí 7 días, sumergido en su luz. Mi alma se volvió más pura, más fuerte y cuando el volcán entró en erupción, volví a la superficie, renacida a través del fuego y la piedra, fusionada con la llama de la Tierra. Nirvana, concluyó Silas suavemente. Renacimiento a través de la destrucción. Todos los presentes estaban completamente absortos en su relato. Pero cuando Silas mencionó el tesoro, Gandalf, Elrond y Galadriel se movieron, con los ojos iluminados. ¿Tesoro élfico, en lo profundo de la tierra?, exclamó Elrond. ¿Podría ser que...? Silas asintió lentamente. Creo que sí. Aparte de esa creación legendaria, no se me ocurre ninguna gema con tanta radiancia y poder. En tiempos antiguos, Fëanor forjó 3 joyas sagradas, los Silmarils. Después de que Morgoth los robara, uno fue incrustado en su corona de hierro. Más tarde, el héroe mortal Beren y la princesa élfica Lúthien se infiltraron en la fortaleza de Morgoth y recuperaron un Silmaril. Tras innumerables pruebas, finalmente llegó a manos de Elendil, convirtiéndose en la estrella de Elendil, la luz más brillante en los cielos. Tras la derrota de Morgoth en la Guerra de la Ira, los 2 Silmarils restantes fueron tomados por los hijos supervivientes de Fëanor, Maedhros y Maglor. Pero manchados de sangre y atados por la perdición de su casa, los Silmarils los quemaron insoportablemente. Maedhros, llevado a la desesperación, se arrojó junto con su Silmaril, a un abismo ardiente de la tierra, donde se hundió para siempre en las profundidades del mundo. Maglor, en igual tormento, arrojó el último Silmaril al mar, donde se perdió bajo las olas interminables. Así, los 3 Silmarils regresaron al cielo, la tierra y el mar, convirtiéndose en leyendas eternas de la Tierra Media. Y el Monte del Destino, el mayor volcán del mundo, conectado directamente a los fuegos más profundos de la Tierra. Silas, renacido a través del Nirvana, había sido atraído por el destino hacia el Silmaril oculto en el núcleo de la Tierra, bañando su alma en su luz y logrando una trascendencia instantánea. Cuando Silas terminó de hablar, la sala quedó en un silencio atónito. Silas desvió la conversación hacia Gandalf, Elrond y Galadriel. Notó de inmediato que los anillos elfos que llevaban habían perdido su antiguo resplandor. Donde antes eran velados e intocables, ahora eran claramente visibles, 3 anillos exquisitos pero ordinarios, carentes de cualquier poder. Dama Galadriel, señor Elrond, preguntó Silas solemnemente, ahora que el poder de los anillos elfos se ha desvanecido, ¿cuáles son vuestros planes? Tanto Lothlórien como Rivendell habían preservado su belleza y serenidad atemporal gracias al poder de los 3 anillos. Con la destrucción del anillo único, ese poder de sostenimiento también había desaparecido. Los últimos grandes reinos élficos de la Tierra Media ya no podían permanecer inalterados. Su declive era inevitable y, con ello, los elfos perderían sus últimos santuarios en estas tierras.
Elrond y Galadriel llevaban tiempo preparándose para este desenlace. Cuando decidieron destruir el anillo único, ya habían aceptado el precio. Galadriel suspiró suavemente y habló con calma y determinación. La era de los elfos ha terminado. La era de los hombres ya está cerca. Este es un destino que debemos aceptar. Ya he sentido la llamada del oeste, continuó. Abordaré el próximo barco y partiré de la Tierra Media. Elrond asintió. Los elfos de Rivendell también se preparan para partir, uno a uno. Con el tiempo, el último elfo partirá de Imladris. Y así, dijo en voz baja, comenzamos nuestro viaje hacia el oeste. Un pesado silencio se apoderó de la sala. Aunque desde hacía tiempo sabían que llegaría ese día, dejar la tierra natal nunca era fácil. Aunque el destino fuera el reino bendito más allá del mar, nadie partía sin tristeza. Gandalf, sin embargo, parecía más ligero que en siglos. Desde la caída de Sauron, una carga inmensa se había levantado de su espíritu. Ni siquiera el desvanecimiento de Narya hizo que su buen humor se apagara. Sonriendo, se volvió hacia Silas. Silas, por derecho, ahora deberías estar cualificado para entrar en el reino bendito. ¿Has sentido la llamada desde el oeste? Los demás miraron a Silas con curiosidad abierta. Silas se detuvo, algo sorprendido. Cerró los ojos, concentrándose con cuidado. Tras un momento, los abrió de nuevo, con incertidumbre en la mirada. Puedo sentir un lugar lejano, dijo despacio. Se encuentra más allá de los mares occidentales. La sensación es débil, y tengo que concentrarme para percibirla, pero está ahí. ¿Es esa la citación? Gandalf sonrió y asintió. Enhorabuena, Silas. Todos los que tienen permiso para entrar en Valinor pueden sentir su presencia y seguir esa guía a través del mar. El hecho de que puedas percibirlo significa que los señores de Occidente te han concedido permiso para venir. Elrond y Galadriel también ofrecieron sus felicitaciones. Aunque esperaban tal resultado, escucharlo confirmado aún les traía alegría. Después de todo, Silas no era ni elfo ni nacido en Valinor. Recibir el derecho a entrar en el reino bendito era en sí mismo un honor raro y glorioso. Silas sintió una oleada de felicidad. Llevaba mucho tiempo curioso por Valinor, la tierra donde habitaban los Valar. Aún así, se volvió de inmediato hacia su esposa. «Arwen», preguntó con suavidad, «¿has sentido también la convocatoria?» Arwen sonrió y asintió. «Sí». Al elegir el destino de los elfos en el momento de su matrimonio, Arwen había conservado el derecho a navegar hacia el oeste. La convocatoria también le había llegado. Apóyame en p@reon y lee hasta 25 capítulos por delante @kexmilling818 p@reon comentario 7 comentario. Votar 2 restantes capítulo 416. 416 Solo cuando el asunto se centró en los dos niños, el Set y el Rod, surgió una dificultad. Aún eran jóvenes y no habían elegido su destino. Hasta que decidieran si aceptar el destino de los elfos o el de los hombres, no podían poner un pie en Valinor. ¿Cuál es tu decisión?, preguntó Elrond solemnemente, mirando a Silas y Arwen. Silas y Arwen intercambiaron una mirada. No hacía falta palabras, sus pensamientos ya estaban alineados. Silas se volvió hacia los demás y dejó clara su decisión. Por ahora, Arwen y yo no iremos a Valinor. Esperaremos hasta que el Set y el Rod crezcan. Una vez que tomen su propia decisión, partiremos juntos. Silas no tenía intención de imponer un destino a sus hijos. Eligieran el destino de los elfos o del hombre, respetaría su decisión. Después de todo, aunque eligieran la mortalidad, aún podría concederles larga vida, solo se perdería el derecho a navegar hacia el oeste. Además, Silas no tenía ningún deseo de abandonar el castillo de Hogwarts con prisa. Aún así, una pizca de preocupación persistía en su corazón. «Gandalf», preguntó Silas, «¿expirará alguna vez este derecho a navegar hacia el oeste?» Entendiendo lo que quería decir, Gandalf sonrió y negó con la cabeza. «Por supuesto que no. Mientras no renuncies por completo al viaje, quedarte en la Tierra Media durante un tiempo no afectará a tu calificación». Solo entonces Silas se sintió realmente tranquilo. Después de permanecer en la Tierra Media el tiempo suficiente, no sería demasiado tarde para partir. Con el asunto resuelto, todos se despidieron tras la breve reunión. Elrond regresó a Rivendell, y Galadriel volvió a Lothlórien. En cuanto a Gandalf, eligió quedarse en Hogwarts, con la intención de pasar el resto de su tiempo en la Tierra Media allí, enseñando a los niños a volar. Aunque habían decidido navegar hacia el oeste en barco, nadie tenía prisa.
Planeaban permanecer en la Tierra Media al menos otra década antes de viajar a los puertos grises y abordar un gran barco rumbo al oeste. Silas, Arwen y los niños pasaron varios días cálidos y tranquilos en el castillo antes de viajar a Rivendell para visitar a Frodo Bolsón, que recibía tratamiento allí. Aunque se habían tomado todas las medidas posibles para aislar a Frodo de la influencia del Anillo Único, durante el viaje al Monte del Destino inevitablemente dejó profundas cicatrices físicas y mentales. Así, después de que Silas teletransportara a Frodo y Sam lejos del Monte del Destino, Elrond los llevó a Rivendell para recuperarse. Las heridas de Frodo eran demasiado profundas. Aunque Elrond podía calmarlos, nunca podía curarlos del todo. Por suerte, el destino de Frodo permaneció sin cambios. Debido a que había destruido el Anillo Único, un hecho de mérito incalculable, se le concedió el derecho a navegar hacia Valinor, donde recibiría una curación completa. Bilbo Bolsón también había recibido este derecho. Como antiguo portador del anillo, y por su papel durante la Guerra del Anillo, donde se disfrazó de Frodo y atrajo la atención de Sauron hacia el oeste, ganando tiempo valioso, Bilbo también había ganado pasaje al Reino Bendito. Ahora, tanto Frodo como Bilbo se quedaban en Rivendell, preparándose para partir con el primer grupo de elfos que navegaban hacia el oeste. Cuando Silas llegó a Rivendell, percibió inmediatamente su declive. Sin el poder sostenedor de Bilia, el valle había comenzado a seguir los ritmos naturales del mundo exterior. Las flores que una vez florecían eternamente empezaron a marchitarse. Las hojas de las laderas de las montañas se volvieron amarillas y cayeron, sumergiendo Rivendell en la silenciosa melancolía del otoño. Los elfos, recordando el antiguo esplendor de su tierra natal, sentían una profunda reticencia incluso mientras se preparaban para el viaje hacia el oeste. Tras visitar a Frodo y Bilbo mientras se recuperaban, Silas se dirigió solo a la terraza más alta de Rivendell. Allí, por fin, encontró el silencio. Elrond permaneció en silencio, contemplando el valle. Su expresión era tan tranquila como siempre, pero una leve melancolía persistía en él. Al oír pasos detrás de él, se giró y le dedicó una sonrisa suave. ¿Has venido? Silas asintió y se acercó a Elrond. Juntos, contemplaron el paisaje tranquilo y elegante de Rivendell. Señor Elrond, preguntó Silas suavemente, ¿te da miedo oírte? Interrogación de cierre. Elrond asintió, su mirada deteniéndose en su tierra natal. Tras un momento, suspiró. Los elfos de Rivendell ya se están preparando para partir. El declive de este lugar es inevitable. Quizá en unos 100 o 1000 años este valle se desole y no quede rastro de los elfos. Silas se volvió hacia él, con un tono firme y tranquilizador. No necesitas llorar demasiado. Mientras la familia perdure, siempre habrá un lugar de paz. Tras una breve pausa, añadió. Además, quizá pueda ayudar, al menos un poco. Mientras hablaba, Silas levantó la mano derecha. Entre sus dedos apareció un anillo que irradiaba un resplandor cristalino y parecido a una gema, el anillo de la tierra. Cailla. Una luz dorada pálida se extendió desde el anillo, expandiéndose rápidamente hasta formar una inmensa cúpula translúcida que envolvía toda Rivendell. La cúpula brilló durante unas respiraciones, luego se desvaneció lentamente, desapareciendo como si nunca hubiera existido. A primera vista, el valle parecía inalterado. Pero todos en Rivendell podían sentirlo. Una fuerza cálida, profunda y estabilizadora los rodeaba ahora. El aire se volvió suave, como a principios de primavera. Las flores se enderezaron y florecieron de nuevo, los árboles recuperaron su vitalidad y la creciente sensación de decadencia fue silenciosamente ahuyentada. Rivendell volvió a florecer. La transformación repentina dejó atónitos a los elfos, y luego la alegría se extendió por todo el valle. Una sensación de paz y felicidad renovadas llenó su antiguo hogar. Incluso Elrond se quedó momentáneamente sin palabras. Miró el anillo en el dedo de Silas, con asombro claro en sus ojos. Pensé que tu anillo había sido destruido en el Monte del Destino, dijo. Nunca esperé que sobreviviera, y su poder se siente mucho mayor que antes. El Monte del Destino destruyó incluso el Anillo Único, pero el Anillo de Tierra de Silas perduró. La revelación le sorprendió profundamente. Tampoco esperaba que Cailla sobreviviera, admitió Silas con calma. Quizá sea por su naturaleza inherente. Continuó explicando. Durante el colapso del Monte del Destino, su bastón, almacenamiento espacial, artefactos alquímicos defensivos, todo lo que llevaba, había sido consumido por roca fundida. Incluso su forma fénix no había resistido el fuego de tierra, y su cuerpo había sido quemado. Solo Cailla quedó.
Quizá debido a sus atributos fundamentales, estabilidad, defensa, resistencia y su capacidad para resonar con la propia Tierra, el anillo de la Tierra había sobrevivido al infierno. Más que eso. Había sido templado por el fuego de tierra y había resonado con el Silmaril, obteniendo una fuente de poder nueva y mucho mayor. Antes, Kaija dependía de un fragmento de poder como medio para comunicarse con la Tierra y gobernar el elemento Tierra. Ahora estaba directamente conectado al Silmaril, aprovechando su fuerza. Su poder había sufrido una transformación fundamental, superando incluso el antiguo poder de los 3 anillos élficos. En cuanto a por qué el anillo de la Tierra podía resonar con tal tesoro, Silas solo podía especular. Quizá, dijo pensativo, sea porque Kaija fue creado bajo la guía de Fëanor y Celebre. Después de todo, Fëanor fue el mayor creador de tesoros élficos en la historia. Kaija había sido forjado usando técnicas derivadas de su legado, así que era natural que existiera una conexión. Incluso el propio destino de Silas, al ser arrastrado profundamente bajo el monte del destino, bañarse en la luz del Silmaril y ascender más allá de los límites mortales, bien pudo haber estado influenciado por la huella persistente de Fëanor en el mundo. Apóyame en p@reon y lee hasta 25 capítulos por delante @kexmilling818 p@reon comentario 6 comentario. Votar 2 restantes capítulo 417. Confiar. Silas usó el poder del anillo de la Tierra para restaurar la vitalidad de Rivendell. Elrond estaba genuinamente complacido por ello, pero tras un momento, aún negó con la cabeza y habló con Silas con calma y sinceridad. No hace falta que te esfuerces tanto, dijo Elrond. Ya tienes Hogwarts que proteger. Si también te haces responsable de Rivendell, solo aumentará tu presión y carga. Esto tiene sus inconvenientes. Además, continuó con suavidad, nosotros, los elfos, pronto navegaremos hacia el oeste. Este lugar inevitablemente se volverá en silencio y eventualmente quedará deshabitado. No deberías malgastar tu fuerza manteniendo un terreno vacío. Al oír esto, Silas negó con la cabeza. Miró la serena belleza del valle y suspiró suavemente. ¿Cómo podría soportar dejar desaparecer un paisaje así? Dijo. Además, este es el lugar de nacimiento de Arwen, su hogar. Debería dejarle un lugar al que pueda regresar, un lugar donde sus recuerdos puedan descansar. En realidad, con el nivel actual de fuerza de Silas y sin restricciones a su poder, mantener tanto Hogwarts como Rivendell no suponía ninguna dificultad. Ni siquiera sostener varias de esas tierras simultáneamente le molestaría. Más importante aún, el anillo de la Tierra. Kaija poseía una ventaja que ni siquiera los 3 anillos elfos habían igualado. Podía comunicarse directamente con el poder de la propia Tierra, remodelando el terreno, enriqueciendo el suelo y nutriendo la vegetación. Incluso un desierto árido podría transformarse en tierras fértiles donde los bosques surgirían en abundancia. Por esta razón, Silas decidió usar el poder de Kaija para preservar el paisaje de Rivendell. No por el dominio, sino para que Arwen siempre tuviera un lugar al que volver cuando quisiera recordar a los suyos. Después de todo, Silas y Arwen no navegarían a Valinor hasta que el Set y el Rot hubieran crecido y elegido su destino. Para entonces, casi todos los elfos de la Tierra Media habrían partido. Aunque él y sus hijos seguirían allí, inevitablemente habría momentos de soledad. Y Silas no podía soportar ver cómo un hogar élfico tan rico y elegante caía en ruinas una vez que los elfos se fueran. La arquitectura, los jardines, cada detalle de Rivendell encarnaba la sabiduría y el arte élfico. Abandonarlo por completo sería una tragedia. Al oír las palabras de Silas, Elrond se conmovió profundamente. Estaba feliz por Arwen y agradecido de que el valle en sí pudiera seguir existiendo. Como señor de Rivendell, el apego de Elrond a este lugar era más profundo que el de nadie. Aunque había aceptado con calma su destino de navegar hacia el oeste y reunirse con su esposa Celebriana en la lejana Valinor, separarse de Rivendell seguía pesando mucho en su corazón. Ahora, con el poder del anillo de la Tierra cubriendo el valle, Rivendell seguiría viva incluso después de la partida de los elfos. El tiempo puede pasar, pero la decadencia no lo reclamaría. Esto le trajo un consuelo genuino a Elrond. Tras un momento de reflexión, se volvió hacia Silas con solemne determinación. Silas, dijo Elrond, después de que dejemos Rivendell, deseo confiarte este valle, poniéndolo bajo tu cuidado como uno de tus dominios. Te confío todos los asuntos aquí. Creo que gobernarás bien Rivendell. Silas se quedó un poco sorprendido. Podía percibir la sinceridad de Elrond y comprendía plenamente el peso de esa confianza. No ofreció una negativa simbólica. En cambio, asintió con la misma seriedad. Tranquilo, dijo Silas.
Seguiré cuidando de Rivendell. Incluso dentro de decenas de miles de años, las futuras generaciones seguirán pudiendo ver este lugar, y las leyendas de los elfos no se desvanecen. Elrond sonrió y puso una mano en el hombro de Silas. Creo en ti. Tras pasar varios días en Rivendell, Silas y Arwen llevaron a Elset y Elrond a Lothlórien para visitar a Galadriel y Celeborn. La atmósfera dentro de los bosques de Lothlórien era aún más desolada que la de Rivendell. La vitalidad y belleza de Lórien dependían enteramente de Nenya, el anillo de agua que portaba Galadriel. Ahora que el poder de Nenya se había desvanecido, el encantamiento que sostenía el bosque había desaparecido. El tiempo mismo parecía acelerarse. El resplandor del bosque se erosionaba lentamente, su fuerza vital se desvanecía. Incluso las flores Ela que florecían sin parar, antes símbolos de la belleza atemporal de Lórien, habían empezado a marchitarse. El otrora frondoso bosque perenne ahora estaba barrido por un viento otoñal helado, con hojas cayendo sin fin. Lo más llamativo de todos eran los árboles, el orgullo y los cimientos del bosque dorado. Sus hojas doradas caían una tras otra, pero no aparecían nuevos brotes para reemplazarlas. Estaba claro que los bosques estaban muriendo lentamente, su vitalidad se desvanecía mientras el bosque se volvía estéril y marchito. Si esto continuaba, en unas décadas, o quizás un siglo, los árboles de Lothlórien perecería por completo y el nombre Bosque Dorado se desvanecería en la memoria. Una atmósfera lúgubre llenó Lothlórien. Canciones élficas y tristes resonaban entre los árboles. Los que se preparaban para navegar hacia el oeste se mostraban reacios a abandonar su tierra natal, mientras que los elfos del bosque lloraban por los árboles moribundos. Conmovida por el ambiente tan pesado, incluso Arwen sintió que su corazón se hundía. Caminó en silencio hacia el árbol que ella misma había plantado. Apoyando la mano en su tronco plateado grisáceo, sentía cómo su vida se le escapaba poco a poco. Un atisbo de tristeza apareció en sus ojos. Silas no podía soportar ver esto. Además, su propósito al venir a Lórien siempre había incluido resolver precisamente este problema. Habiendo ya preservado Rivendell, no ignoraría Lothlórien. Así, Silas activó de nuevo el anillo tierra. Cailla. Se comunicaba con la tierra, reuniendo vastas corrientes de poder con aspecto terrestre. Una enorme cúpula dorada se formó sobre el bosque, envolviendo suavemente todo Lothlórien. Bajo la influencia de Cailla, el tiempo en el bosque parecía ralentizarse. El suelo se volvió rico y fértil. La vegetación absorbió nueva vitalidad y el aura de decadencia se disipó silenciosamente. El bosque se agitó, brotes frescos surgieron, colores desvaídos se iluminaron y ramas marchitas recuperaron su fuerza, como si el tiempo mismo hubiera retrocedido suavemente. La vida y la magia volvieron a surgir por el bosque dorado. La alegría recorrió a los elfos de Lórien, y canciones de celebración resonaron entre los árboles. Muy arriba, Caras Galadón, construido sobre el árbol más grande, parecía brillar con una vitalidad renovada. Debo darte las gracias, Silas, dijo Galadriel, con los ojos brillando intensamente mientras contemplaba el bosque restaurado. Has permitido que la hermosa Lothlórien siga existiendo. Este bosque había sido la obra de toda la vida de Galadriel. Estas requerían condiciones extremadamente exigentes para crecer. Solo en tierras saturadas de poderosa magia podían prosperar realmente. Galadriel había confiado en Nenya para crear y mantener un bosque tan vasto. Pero con la destrucción del Anillo Único, el poder de Nenya se había desvanecido y el declive de Lothlórien había sido inevitable. Ella había sido incapaz de detenerlo, solo pudiendo observar cómo los árboles se marchitaban lentamente hacia la muerte. Ahora, gracias a Silas, ese destino se había detenido. Aunque pronto navegaría hacia el oeste hacia Valinor, Galadriel no podía soportar ver caer en ruinas el reino que había construido con sus propias manos. Mi señora, es usted demasiado amable, respondió Silas con una sonrisa suave. Esto es solo lo que debería hacer. Después de todo, esta es la tierra natal de Arwen, ¿no es así? Arwen miró a su marido con calidez y ternura, su sonrisa radiante, llena de gratitud por su consideración y alegría de que Lothlórien se hubiera preservado. Galadriel y Celeborn observaban la escena con una felicidad silenciosa. El señor y la señora de Lórien intercambiaron una mirada, pasando un entendimiento entre ellos sin decir palabra. Entonces Galadriel volvió a hablar. Silas, dijo con suavidad, hemos oído que Elrond ha confiado Rivendell a tu cuidado. Celeborn y yo hizo una breve pausa antes de continuar. Tras mucha deliberación, también hemos tomado una decisión. Silas percibió de inmediato el peso detrás de sus palabras. Por favor, dígame, mi señora.
Celeborn y yo hemos recibido la convocatoria del oeste, dijo Galadriel suavemente. Pronto partiremos de la Tierra Media. Por lo tanto, continuó, dirigiendo la mirada a Arwen, hemos decidido confiar Lothlórien a Arwen, para que pueda heredar estas tierras y convertirse en su señora. Apóyame en p@reon y lee hasta 25 capítulos por delante @kexmilling818 p@reon comentario 6 comentario. Votar 2 restantes capítulo 418. Reina al oír esto, Sila se quedó genuinamente asombrado. Había supuesto que, como con el Rond y Rivendell, la responsabilidad de Lothlórien le sería confiada a él. No esperaba que Galadriel se lo pasara directamente a Arwen. Por un momento, se dio cuenta de que había sido algo egocéntrico. Percibiendo sus pensamientos, Galadriel habló primero, aclarando suavemente el asunto. Lothlórien no es lo mismo que Rivendell, dijo. Los elfos de Rivendell casi todos conocen el camino hacia el oeste y eventualmente partirán. Pero Lórien aún alberga a muchos elfos silvanos, los elfos silvanos, y no navegarán hacia Valinor. Espero que después de que Arwen herede Lórien, pueda reunir y proteger a esta gente, continuó Galadriel, dándoles una tierra pacífica donde habitar, lejos de los conflictos y el desvanecimiento del mundo. Solo entonces Silas entendió del todo. No es de extrañar que Galadriel eligiera a Arwen. Era un mago humano, por muy poderoso que fuera, nunca estaría realmente capacitado para gobernar a los elfos de Lórien. Pero Arwen era diferente. Era nieta de Celeborn y Galadriel de Lórien, y hija de Elrond de Rivendell. Su linaje era noble, su estatus incuestionable, y era, por derecho, hija del propio Lórien. Entre los elfos, la ascendencia y la legitimidad importaban mucho. Además, la sociedad élfica no disminuía la autoridad de las mujeres, todo lo contrario. El ejemplo de la propia Galadriel era la prueba. Entre Galadriel y Celeborn, siempre había estado claro que el poder de Galadriel superaba al de su marido. Así, comparado con poner Lórien bajo el dominio de un hechicero humano, que Arwen lo heredara era mucho más aceptable para los elfos. Y había otra razón. Silas y Arwen eran marido y mujer, un destino, una voluntad. Arwen gobernando Lórien no era, en esencia, diferente de Silas protegiéndola. A través de ella, los elfos de Lórien aún podían recibir las bendiciones y protección de Silas. Era evidente que Galadriel y Celeborn habían pensado esto con mucho cuidado. Silas, naturalmente, estuvo de acuerdo con su decisión sin reservas. Poco después, Galadriel y Celeborn anunciaron que celebrarían una ceremonia de coronación para Arwen. Antes de partir hacia Valinor, renunciarían formalmente a su autoridad, abdicando de sus cargos como señor y señora de Lórien y cediendo toda la soberanía a ella. Así, en el año nuevo de la Tercera Edad, se celebró una gran coronación. En la plaza central de Caras Galadón, la capital de Lothlórien, se reunieron elfos de toda la Tierra Media. Había elfos de Rivendell, representados por Elrond. Elfos silvanos de Bosque Verde el Grande. Elfos del este de Tierras Lejanas. Y elfos de Lindón y los Puertos Grises. Ante todos ellos, la propia Galadriel colocó la corona sobre la cabeza de Arwen. Era una corona tejida con hojas de marón y flores vivas. Con solemne autoridad, Galadriel proclamó a Arwen reina de Lothlórien. No solo una dama, sino una reina. Por testamento de Silas, a Arwen también se le concedió autoridad sobre las tierras de Rivendell bajo su protección. Así, se convirtió en la soberana reconocida tanto de Lórien como de los elfos de Rivendell. Entre los elfos, llegó a ser conocida como la Reina Blanca, la Dama del Bosque Dorado. Uno a uno, los elfos de Lórien se arrodillaron y juraron lealtad, recibiendo la bendición de su nueva reina. Durante la coronación, Arwen se sentó en lo alto del trono élfico, sus túnicas resplandecientes y la corona reluciendo suavemente sobre su frente. Irradiaba una presencia a la vez suave y majestuosa. Bajo el trono estaba Silas, junto a Elrond, Celeborn, Gandalf y los demás invitados de honor. Elrond y Celeborn miraban a Arwen con orgullo y profunda emoción. Silas, sin embargo, era abiertamente radiante, su admiración inconfundible. Ver a su esposa encarnar tal gracia real le llenó de un escalofrío que no hizo ningún esfuerzo por ocultar. Al percibir su mirada, Arwen bajó la vista desde el trono y le guiñó un ojo juguetón. A su lado estaban el Set y el Rod, uno a cada lado de su reina madre. Sus rostros estaban sonrojados de emoción, sus ojos brillaban de anticipación. La ceremonia de coronación fue extraordinariamente animada. Canciones y música élfica llenaban el aire sin pausa. Aunque los elfos eran por naturaleza reservados, rara vez gritaban o hacían grandes exhibiciones, aún así colmaron a su reina de flores y aplausos suaves, expresando sus bendiciones y devoción a su manera.
Los asistentes a la coronación se llenaron de alegría. Había rumores de que Lothlórien ya estaba en declive, pero ante sus ojos seguía radiante y lleno de vitalidad. Y ahora, con una nueva reina en el trono, incluso mientras más elfos elegían navegar hacia el oeste, estaba claro que Lórien seguiría prosperando en paz. Por ello, algunos elfos que originalmente tenían la intención de quedarse en la Tierra Media empezaron a reconsiderar su elección. Pensaron en mudarse a Lórien o a Rivendell, buscando un lugar donde establecerse. Después de todo, la era venidera pertenecía a los hombres. La era de los elfos estaba llegando a su fin, y las tierras que una vez les pertenecieron se encogerían año tras año, pasando finalmente por completo a manos humanas. Los elfos que permanecieron en la Tierra Media eran en su mayoría elfos silvanos, gente pacífica que evitaba el conflicto, vivía en reclusión y buscaba solo refugio tranquilo. Algunos habían habitado en el Bosque Verde el Grande, pero muchos no deseaban navegar hacia el desconocido Valinor. Con el auge de los hombres, el espacio vital de los elfos se redujo inevitablemente. Solo lugares como Lórien y Rivendell, tierras protegidas por magia persistente, podían ofrecer verdadera paz. Por ello, muchos elfos silvanos eligieron establecerse allí. A lo largo de incontables años, las huellas de los elfos desaparecieron gradualmente de las tierras más amplias de la Tierra Media, sobreviviendo solo en antiguas leyendas transmitidas entre los hombres. Con el tiempo, solo Lórien y Rivendell permanecieron como refugios élficos ocultos, retirados del mundo mortal. Pero todo esto estaba muy lejos en el futuro. Por ahora, Lórien, Rivendell y los elfos del oeste aún no se habían marchado. La ascensión de Arwen al trono había aportado, en cambio, una vitalidad sin precedentes a la época. Aunque Arwen se había convertido en reina, seguía pasando la mayor parte del tiempo con su marido e hijos en el castillo de Hogwarts, y no renunció a su puesto como profesora de historia mágica. Antes de que el Rond zarpara hacia el oeste, Rivendell siguió siendo gobernada por él. Del mismo modo, Lórien permaneció bajo la guía de Galadriel y Celeborn. Quienes juraron lealtad a la reina Arwen fueron principalmente los elfos silvanos que eligieron permanecer en la Tierra Media. En cuanto a los elfos Noldorin y otros del oeste, sabían que su destino residía en navegar con el Ron, Galadriel y los altos elfos restantes. Era como si la coronación de Arwen hubiera abierto una puerta a una nueva era. En los años siguientes, se celebraron otras coronaciones una tras otra. Primero vino el reino del Bosque Negro. Tras regresar de su largo viaje por la Tierra Media, Legolas fue coronado rey por su padre, Thranduil. Poco después, Thranduil abdicó. Lideró una pequeña compañía de elfos hacia los puertos grises, allí para esperar el barco con destino a Valinor. Silas asistió personalmente a la coronación de Legolas, reconociéndole como rey del Reino del Bosque. Ese día, se juró una alianza entre el Reino del Bosque Negro, Hogwarts y Lórien. Poco después, Aragorn ascendió formalmente al trono como rey de Gondor en Minas Tirith. Cabe destacar que Denethor II, el antiguo senescal de Gondor, rechazó la invitación de Aragorn para continuar sirviendo como canciller. En cambio, partió con su hijo mayor, Boromir, y una parte del pueblo de Gondor. Viajaron hacia el este, llegando a las costas meridionales del Mar Dern, donde fundaron un nuevo reino, el Reino de Anda. Antes conocida como una tierra asolada por la oscuridad y la guerra, fue renombrada como la Tierra de la Esperanza. Denethor II se convirtió en el primer rey de Anda, aunque no gobernó mucho antes de morir de enfermedad. Su hijo mayor, Boromir, le sucedió como rey. Mientras tanto, el hijo menor de Denethor, Faramir, permaneció en Gondor, sirviendo como gran visir y ganándose la completa confianza del rey Aragorn. Bajo la influencia de Aragorn y el rey Boromir de Anda, los dos reinos forjaron una alianza firme, muy parecida a la de Gondor y Rohan de antaño, prometiendo ayuda mutua ante cualquier amenaza futura. Apóyame en p@reon y lee hasta 25 capítulos por delante @kexmil1818 p@reon comentario 10 comentario. Votar 2 restantes capítulo 419. Despedida tras la guerra, Aragorn fue coronado rey de Gondor. Para fortalecer el vínculo entre los reinos de los hombres, más tarde formó una alianza matrimonial con Éowyn, princesa de Rohan. Éowyn era la querida sobrina del rey Théoden, a quien había criado desde niño como si fuera su propia hija. Tras el matrimonio de Aragorn con Éowyn, la alianza entre Gondor y Rohan se volvió más estrecha que nunca. Aragorn demostró ser un gobernante sabio y ambicioso. Bajo su reinado, Gondor no solo recuperó sus territorios perdidos, sino que expandió sus fronteras hacia el exterior. Al sur, sometió las tierras de las antiguas regiones fronterizas de Arad a la influencia gondoriana.
Al oeste, aseguró vastas partes de Eriador, incluyendo territorios que rodean el dominio de Hogwarts. Al norte, restauró el antiguo reino Arnor, reconstruyendo su antigua capital Anúminas como la ciudad real del norte, donde los Dúnedain del norte se reunieron una vez más. Así, Aragorn se convirtió en alto rey tanto de Gondor como de Arnor. Dividió su tiempo entre Minas Tirith y Anúminas. Durante su estancia en el norte, Aragorn visitó personalmente el castillo de Hogwarts para consultar a Silas. Allí, Aragorn juró un juramento real vinculante. El territorio central que rodea Hogwarts, que se extiende hacia el norte hasta la frontera norte, hacia el sur hasta las marcas del sur, hacia el oeste hasta los viejos túmulos y hacia el este hasta el gran puente, permanecería para siempre independiente. Así, las tierras de Hogwarts se convirtieron en una nación dentro de la nación. Aunque nunca fue formalmente declarado reino, llegó a conocerse como el Reino Mágico o Mundo Mágico. En los siglos venideros, se convertiría en un santuario para pueblos libres que no querían vivir bajo la tiranía de la expedición de los Guardianes del Mundo. Legolas se convirtió en rey del Reino del Bosque. Boromir gobernó posteriormente el Reino Oriental de Anda. Aragorn gobernó Gondor y Arnor. Gimli regresó a la montaña solitaria, pero más tarde lideró a un grupo de enanos hacia el sur, a las Montañas Blancas, tallando vastos salones bajo las cumbres y fundando una nueva fortaleza enana en las cuevas estelares. Cada miembro alcanzó su propia gloria duradera. Frodo Bolsón y Bilbo Bolsón ganaron ambos el derecho a navegar hacia el oeste, convirtiéndose en los primeros hobbits en llegar a Valinor. Antes de que llegara ese día, Meriadoc Brandybuck, Merry, regresó a Buckland y más tarde se convirtió en su maestro. Peregrin Took, Pippin, heredó el título de Thane, convirtiéndose en el 32º líder de la familia Took. Ambos fueron nombrados asesores del Reino del Norte, manteniendo lazos diplomáticos con Hogwarts, Gondor y Rohan. Debido a sus batallas compartidas, permanecieron especialmente cercanos a Boromir y mantenían correspondencia con frecuencia. Samwise Gamgee, que antes solo era jardinero, acompañó a Frodo al Monte del Destino y desempeñó un papel insustituible en la destrucción del poder oscuro. En agradecimiento por su lealtad, Frodo le dio a Sam una parte de la herencia de Bilbo, una suma modesta, pero suficiente para que Sam fuera uno de los hobbits más ricos de la comarca. Antes de marcharse, Galadriel regaló a Sam una semilla de Mallorn y una caja de tierra encantada de su propio jardín. Sam la plantó junto al salón de reuniones de la comarca. El árbol creció. Aunque no tan imponente como los Mallorn de Lórien, se convirtió en el único árbol Mallorn de la comarca, su corteza plateada y hojas doradas brillando al sol, iluminando Hobbiton con una belleza tranquila. Sam se casó con la mujer que amaba y fue elegido alcalde del Shire, sirviendo muchos mandatos antes de retirarse finalmente por voluntad propia. Como el barco hacia Puertos Grises aún no estaba listo para zarpar, Frodo regresó a la comarca para resolver sus asuntos. Sin embargo, Bilbo se negó a regresar, prefiriendo quedarse en Hogwarts y pasar sus últimos años en la Tierra Media. Cuando Frodo se marchó de nuevo, dejó la mayor parte de su fortuna de Bilbo, quedándose solo con lo que ya le había dado a Sam. Tras resolver sus asuntos personales, Frodo Bolsón utilizó el resto de su vasta fortuna para financiar la construcción de puentes, carreteras e infraestructuras públicas en toda la comarca y las regiones circundantes. También estableció orfanatos y hogares para ancianos, asegurándose de que los pobres y vulnerables fueran cuidados mucho después de que él abandonara la Tierra Media. Frodo confió la gestión de esta enorme riqueza a Samwise Gamgee, Meriadoc Brandybuck y Peregrin Took, instruyéndoles para que la salvaran y aseguraran que siempre se usara con fines justos, incluso después de su partida del mundo. Gandalf y Silas, entre otros, hablaron muy bien de la decisión de Frodo. Silas incluso ofreció proactivamente protección adicional, proporcionando un pergamino de contrato mágico. Una vez escritos y firmados sus términos, nadie podría violarlo bajo ninguna circunstancia. Después de todo, la fortuna de Frodo era realmente asombrosa. Suponía casi una 14ª parte del tesoro de la montaña solitaria, suficiente para comprar toda la comarca varias veces y aún conservar riqueza de sobra. Sin salvaguardas, incluso los hobbits honestos y de buen corazón podrían haberse sentido tentados. El tiempo pasó rápido y, antes de que nadie se diera cuenta, la fecha debía llegado. 29 de septiembre, Tercera Edad 3021. En los Greyhavens, un colosal barco de vapor plateado y blanco estaba amarrado en el puerto. La embarcación era tan inmensa que casi llenaba todo el puerto. Su casco, forjado de una fusión de plata y acero, brillaba bajo el sol.
Curvas elegantes y fluidas recorrían sus laterales, grabadas con exquisitas tallas y runas antiguas. Una enorme chimenea liberaba continuamente vapor blanco y esponjante. No era un barco cualquiera. Era una fortaleza flotante, capaz de transportar miles, quizás incluso decenas de miles, de pasajeros a través del mar. El barco había sido construido por el maestro carpintero Círdan, con la ayuda de innumerables elfos del oeste. Superaba a todas las naves que había construido antes, más rápida, más resistente y mucho más segura. Ni siquiera las tormentas más feroces del océano podrían amenazarla, y el viaje a Valinor tomaría menos de la mitad del tiempo habitual. Desde Rivendell, Lothlórien y otras tierras ocultas, los elfos se reunieron en el puerto, abordando el barco uno tras otro. Cerca, Silas y Arwen, acompañados por sus dos hijos el Set y el Rod, se despedían del Ron, Galadriel, Celeborn, Glorfindel y Gandalf. Sobremovida por la emoción, Arwen abrazó a su padre Elrond, luego a sus abuelos Galadriel y Celeborn, despidiéndose de ellos. Silas dio un paso adelante y abrazó a Gandalf. Gandalf no mostró tristeza, solo alegría. Ya no vestía de gris, sino una capa blanca pura, con el pelo y la barba ahora completamente blancos. Se había convertido en Gandalf el Blanco tanto en forma como en espíritu. Quizá porque su regreso a Valinor estaba cerca, las restricciones al poder de Gandalf se iban aflojando poco a poco. Una aura divina tenue pero inconfundible irradiaba de él. Silas podía notarlo claramente. Comentario 12. Votar 2 restantes. Capítulo 420. Criaturas alquímicas así, aunque Silas había ascendido ahora al nivel de un verdadero ser trascendente, aún estaba a cierta distancia de una existencia tan completa como la de Gandalf. Adiós, Gandalf, dijo Silas con un toque de nostalgia. Me pregunto cuándo volveremos a encontrarnos. Los ojos de Gandalf eran profundos y luminosos, su sonrisa tan suave como una brisa primaveral. No hay necesidad de tristeza, amigo mío, respondió con calma. Silas rió suavemente. Qué tranquilizador. Ahora solo estamos a un paso de distancia, y el tiempo no tiene poder sobre nosotros. Las décadas o siglos son solo un parpadeo. Cuando te canses de navegar por el oeste, te estaré esperando en los puertos de Valinor. Hizo una pausa y añadió con una sonrisa. Aún no has estado allí, así que probablemente no lo sepas, Valinor no se parece en nada a la Tierra Media. Su belleza no puede describirse con palabras. Cuando llegue el momento, te lo enseñaré todo. Al oír esto, los ojos de Silas brillaron de anticipación. Escucharte ya me impacienta, dijo. Es una pena que todavía haya cosas que no puedo abandonar en la Tierra Media, o hoy habría ido contigo. Luego añadió en tono de broma. Además, Hogwarts sufrirá mucho por perder a su instructor de vuelo. Encontrar otro profesor con tus habilidades no será fácil. Gandalf se rió, con un atisbo de arrepentimiento en la voz. Es una pena perderme el primer partido de Quidditch del trimestre. Dudo que Valinor ofrezca algo tan animado. Silas se echó a reír en voz alta. ¿Quién sabe? Quizá podrías organizar competiciones allí, elfos compitiendo contra los vientos, Maiar poniendo a prueba su agilidad. Sospecho que haría que el Quidditch de Hogwarts pareciera suave en comparación. Su intercambio desenfadado disipó cualquier tristeza persistente. Ambos sabían que no era una verdadera despedida, solo una breve despedida antes de otro reencuentro más allá del mundo. Uno a uno, todos se despidieron. Frodo Bolsón y Bilbo Bolsón abordaron el barco junto a Gandalf. Samwise y Gamgee, Meriadoc Brandybuck y Peregrine Toad corrieron hacia adelante para abrazarlos una última vez. Silas también se despidió de Bilbo, regalándole una bolsa espacial llena de un generoso suministro de pociones de inmortalidad. Aunque Valinor era la tierra de los inmortales, no concedería a Bilbo la vida eterna por sí sola. Silas había preparado suficientes pociones para Bilbo y Frodo, asegurándose de que pudieran vivir lo suficiente para disfrutar juntos de su viaje. Por fin, sonó la bocina del barco. Los que iban hacia el oeste se reunieron a bordo, y desde la orilla, el resto observó cómo la gran embarcación navegaba lentamente hacia el mar occidental, bañada por la luz dorada del atardecer. En el puerto, Arwen se apoyó suavemente en su marido. Silas le tomó la mano, con sus dos hijos, el Set y el Rod, de pie cerca de ellos. Sentían reticencia, pero no desesperación. Sabían que se volverían a ver. Solo Sam, Merry y Pippin lloraban abiertamente. Con sus breves vidas mortales, entendieron que esta despedida podría ser realmente la última vez que verían a Frodo. Muchos navegaron en ese viaje. Después, los antes bulliciosos puertos grises se quedaron en silencio.
No solo partieron los elfos de Rivendell y Lorien, sino también los de los puertos y Lindon. Con el tiempo, solo quedaban unos pocos, hasta que finalmente el último elfo zarpó hacia el oeste y el puerto quedó abandonado al silencio. Tras despedir a Elrond y a los demás, Silas y su familia regresaron directamente al castillo de Hogwarts a través de la red de chimeneas. Sam, Merry y Pippin regresaron a la comarca, continuando sus vidas en medio del dolor y el recuerdo. Sam heredó no solo riqueza, sino también la bolsa espacial que Frodo había dejado, asegurando la comodidad de su familia y descendientes. De vuelta en la Tierra Media, Silas y Arwen continuaron sus vidas mientras supervisaban juntos Rivendell y Lothlórien. Solo unos pocos elfos permanecían en Rivendell. El Rohirrim, Elladan, el secretario de Elrond, Lindir, y varios otros que optaron quedarse un tiempo más. Lindir continuó sirviendo como secretario de Arwen, mientras el Rohirrim y Elladan ayudaban a su hermana a gestionar el valle antes de partir finalmente hacia el oeste. En Lorien, la mayoría de los elfos se habían marchado con Galadriel y Celeborn. Solo permanecieron los elfos silvanos que rechazaron Valinor, leales a la reina Arwen y custodiando el tranquilo bosque dorado. Hogwarts, Rivendell y Lothlórien estaban todas envueltas por el poder estabilizador del anillo de tierra de Silas, protegidas de la decadencia y la erosión del tiempo. Cada año, Silas, Arwen, el Set y el Rod dividían su tiempo entre estos tres santuarios, viviendo en paz, preservando lo que quedaba de los días antiguos. Protegidas por la autoridad de aspecto terrestre de Cailla, estas tierras ya no estaban sujetas a la erosión del tiempo. Las flores nunca se marchitaron, los árboles nunca se pudrieron, y la tierra permaneció para siempre limpia, vibrante y viva, preservando su belleza prístina de principio a fin. Dentro del laboratorio de Hogwarts, Silas estaba realizando un experimento extraordinariamente alquímico. Alquimia biológica. Esta rama de la alquimia era mucho más compleja que la fabricación de piedras mágicas. Involucraba vida, carne y el alma misma, rozando peligrosamente el acto de creación. Silas había comprendido sus principios durante su renacimiento en el Monte del Destino. En realidad, se trataba de una antigua forma de alquimia biológica originada en el mundo mágico, una disciplina que, en esencia, rozaba la creación de la vida. Suspendido sobre la mesa del laboratorio flotaba un bulto de sustancia pálida, color carne. Latía débilmente, retorciéndose como si respirara, emitiendo una fuerza vital clara e inconfundible. Parecía inquietantemente vivo. Era esencia vital, extraída del cuerpo de un poderoso hombre bestia, y luego refinada mediante alquimia para preservar su vitalidad y propiedades regenerativas. En todos los sentidos significativos, la masa ante él estaba viva. Silas levantó la mano y la guió suavemente hacia una formación alquímica. Con su bastón, despojó cuidadosamente la agresión, salvajismo y sed de sangre inherentes al hombre bestia, borrando la rebelión y la violencia en su raíz, dejando solo lealtad y obediencia. Después, extrajo una esfera de sangre carmesí pálida. Sangre élfica. Bajo su control preciso, la sangre se fusionó con la masa de carne, extendiéndose por ella como incontables venas delicadas, formando una red vascular viva. Diminutos hilos rojos pulsaban dentro de la sustancia, parecidos a vasos sanguíneos recién formados. En esta etapa, el material ya no estaba simplemente vivo. Se había vuelto mágicamente sensible, capaz de interactuar de forma natural con la magia ambiental. Silas detuvo su manipulación. Con un gesto de la mano, una jaula de hierro se deslizó hacia adelante. Dentro había una media bestia temblorosa, encadenada y encarcelada. Avada Kedavra. Un destello de luz verde estalló desde el bastón de Silas. La semibestia se desplomó al instante, su rostro congelado por el terror, la vida extinguida en un solo aliento. Silas entonces levantó su bastón una vez más y comenzó a recitar un oscuro encantamiento. Un alma distorsionada fue arrancada a la fuerza del cadáver. El alma de la semibestia estaba incompleta, retorcida y corrompida, retorciéndose en pánico mientras luchaba inútilmente en el aire. No tenía fuerzas para resistirse. Silas ató el alma con un gesto, aprisionándola dentro del arreglo alquímico. Luego, con calma, pasó a la siguiente fase de su experimento. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.